Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Develar del Alma. Hoy estoy con ustedes porque, si te recuerdas, te había prometido subir un video que iba a tener relación con una de las festividades más importantes que tenemos este mes. Y la festividad es la de Halloween. Vamos a conocer de dónde proviene Halloween y también te voy a estar dejando un ritual para que puedas hacer algo totalmente diferente, pero que en realidad creo que te va a gustar mucho, que puedes hacer este mes, además de aprovechar que el día 31 de octubre tenemos luna llena. Así que antes de seguir, por favor, no te olvides de suscribirte. Ahí donde está la campanita, dale clic para poderte suscribir. Y también, si puedes, compartir este video, así ayudas a que la comunidad de Develar del Alma siga creciendo. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿De dónde proviene la palabra Halloween? En realidad, el precursor de la celebración de Halloween es una celebración que realizaba la tribu celta, que era conocida como el Samhain. El Samhain en realidad representaba el inicio de una mitad que era la mitad oscura del calendario celta. Prácticamente los celtas lo que hacían era dividir el calendario y lo dividían en dos partes, que era una mitad luminosa y la segunda mitad era la mitad oscura. Entonces, ¿qué era lo que hacían ese día y por qué lo hacían? En realidad, el día del Samhain, que como ya sabes era el 31 de octubre, lo que ellos hacían era que prácticamente hacían una celebración dándole la bienvenida al invierno, y también estaban agradeciendo por todas las cosechas que se habían logrado tener durante ese tiempo. Recuérdate que en esa época pues no existía todos los químicos que tenemos hoy, por lo que ellos recogían en esa época era lo único que ellos iban a poder comer durante esos 6 meses de oscuridad que iban a tener. Eran 6 meses de oscuridad, porque el día era mucho más corto, el tiempo de día era más corto, y eso significaba que la noche iba a ser más larga, por lo que lo que tenían de comer era lo que les iba a ayudar a sobrevivir en esa época. Con esto que iban a utilizar, o esta comida que iban a utilizar para sobrevivir, en realidad para ellos era siempre por decirte un misterio, o era una incógnita de si esa comida que habían recogido iba a ser suficiente para poder cubrir su necesidad de comida durante ese tiempo que iban a tener de oscuridad. Y esto representaba que siempre la muerte iba a estar muy cerca. Iba a ser de una época en donde, si no habían recogido la suficiente comida, pues muchas personas iban a morir. Los celtas, para celebrar el Samhain, lo que hacían era que se reunían entre todos alrededor de fogatas, y ahí pues bailaban, cantaban, había mucho licor también, pero lo que hacían era una celebración. Y cuando hacían estas fogatas, pues es muy fácil decir que por los insectos que se sienten normalmente atraídos a la luz, había muchos insectos que estaban volando, y los murciélagos que se alimentan de estos aprovechaban también en ese momento para cazar. Entonces te imaginas un poco cuál es la relación entre la oscuridad, el momento en el que era la tela muy fina entre la vida y la muerte, y también cuál es la relación con el murciélago para esa época como el animal que representa a lo que es Halloween. El Samhain, como ya te había dicho antes, representa el paso de la luz a la oscuridad. En ese día consideraban que los muertos podían divagar fácilmente entre los vivos, y también los vivos divagar en el mundo de los muertos, por lo que había muchísimas historias en las que ellos contaban que podían encontrarse a sus seres queridos
que habían ya pasado al otro mundo, se los podían encontrar muy fácilmente en lo que era la oscuridad, en lo que eran los bosques. También habían otras culturas que lo que hacían era tener unas costumbres un poco más tenebrosas, como lo que es visitar a sus muertos. Y si te suena esto conocido, vamos a seguir viendo por qué es que ahora todavía tenemos esta costumbre. Ahora bien, ¿por qué esa celebración que tenían los celtas, como lo que era el Samhain, es tan similar a lo que hoy conocemos como Halloween y el Día de los Muertos? Bueno, pues la relación y la respuesta es bastante sencilla. Después de esta época surge lo que es el cristianismo, pero el cristianismo lo que hacen es que adoptan partes de las costumbres que tenían los paganos. ¿Y por qué digo así paganos? Hay un paréntesis que te quiero dejar y que te quiero comentar. En realidad, paganos, ahora tal vez se le conoce paganos como a las personas que creen en varios dioses, prácticamente a los que son politeístas. Sin embargo, pagano se le conocía antes a la persona que trabajaba en el campo. Y estas personas pues eran conocidas como paganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es a surgir el cristianismo y lo que hacen es que empiezan a adoptar costumbres paganas para poder empezar a convencer a la gente a que se pasara, o para facilitarles a la gente la conversión de prácticamente de sus creencias que tenían antes los celtas y facilitarles la conversión a lo que era el cristianismo. En el calendario cristiano se tenía la celebración de Lemuria, y la celebración de Lemuria se llevaba a cabo el 13 de mayo. Era la época en la que la estaban celebrando, era más o menos por el siglo VI. Y lo que hacían, esta celebración se le llamaba el Día de Todos los Santos, que también se conocía como All Hallows Day. Y en este día lo que decían era que los muertos iban a llegar a secuestrar a los vivos. Así que esta celebración tiene tanto éxito en el siglo VI que lo que hacen es que lo mueven para el 1 de noviembre, haciéndolo competir con el Samhain, que se celebraba el 31 de octubre. De esta forma le quitan también fuerza a lo que es el Samhain y empiezan a darle fuerza a lo que es el Día de Todos los Santos, o All Hallows Day, que era como habíamos dicho antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? La gente como o los que se conocían como paganos antiguamente, que ya se habían convertido al cristianismo, tenían ya de por sí la costumbre de celebrar el 31 de octubre, que era el Samhain, y empiezan a decir que es como el día previo al Día de Todos los Santos. Entonces le ponen el nombre de All Hallows Evening, que poco a poco, con el tiempo, se fue convirtiendo en Halloween. Más tarde, la iglesia convierte el día 2 de noviembre en el Día de Todos los Difuntos. Por lo que, si te das cuenta, teníamos el Samhain, que después se convirtió en All Hallows Evening, o Halloween, como más tarde se le conoció, era el día en el que la tela era demasiado fina entre lo que era el mundo de los muertos y el Día de los Vivos, y tenemos al día siguiente lo que es el Día de Todos los Difuntos, por lo que empezamos a mezclar lo que era un poco el mundo sobrenatural y el mundo de todos nuestros seres queridos que ya habían partido. Para el día 2 de noviembre, la iglesia empieza a pedir que se celebren muchas oraciones, o que se lleven a cabo muchas oraciones, para que aquellos seres amados que se encontraban entre el cielo y la tierra, y que, como sabes, pues lo conocemos como purgatorio, se le empieza a pedir a toda la gente que empiecen a rezar por sus seres difuntos, y de esta forma ayudarlos a atravesar hacia el cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos mendigos, personas que no tenían que comer, lo que hacen es que empiezan a ofrecer oraciones por todos los seres queridos que ya han partido, y pasan de casa en casa pidiendo panes de almas
a cambio de hacer oraciones por aquellos seres queridos que no habían partido todavía y que se encontraban en el purgatorio, ya que mientras más personas rezaran por estos seres queridos, más fácil les iba a poder ser pasar al otro mundo. Aquí surge lo que se conoce como truco o trato, que por supuesto en esa época no tenía todavía ese nombre, sino que ese nombre es adoptado mucho más tarde, ya prácticamente en el siglo XIX. Después de esto surge lo que es la época medieval, y es una época en la que se empieza a dar a conocer la existencia de lo que son las brujas. Y cuando estamos hablando de las brujas, normalmente estamos hablando de mujeres que eran curanderas, que utilizaban prácticamente hierbas, y muchas de las siembras que tenían en sus huertos los utilizaban para curar y para poder hacer rituales. Todos estos rituales venían de generación en generación y era una costumbre que se tenía durante toda la vida y la vida de sus antepasados. Entonces aquí empezamos a hablar de lo que es la escoba, porque eran materiales. Vas a ver que todos los materiales de los que estamos hablando son cosas que se tienen normalmente en la casa. Entonces tenían lo que eran las escobas, que las escobas pues era algo normal que se tenía para limpiar. También tenemos lo que son los sombreros, y cuando hablamos de los sombreros que se utilizaban o los sombreros que se decían que eran de las brujas, en realidad es una distorsión del sombrero de las mujeres que trabajaban en el campo en esa época, y por eso es que el sombrero también cobra mucha popularidad. Y por el otro lado tenemos también lo que es el caldero, que es otro de los instrumentos que normalmente tienes en tu casa. Y por último, los gatos. Sí, los gatos estaban normalmente muy cerca de las mujeres que estaban en sus casas, entonces el gato se le empieza a conocer como también el animal del demonio. Así que como se consideraba que las brujas eran aliadas del demonio o del diablo, lo que se hacía era que se mandaba a matar a muchas brujas por tener relación con el diablo y por hacer cosas malas. Poco a poco esta época fue llevando a cada vez más celebración, cada vez más reuniones entre muchas personas, y también en parte fue dando lugar a más destrucciones porque había muchísimo alcohol involucrado en esa época, así que también era una época de bastante destrucción. Lo que hacen es que empiezan a ponerse máscaras para poder cubrirse el rostro y que no fueran identificados. Entonces aquí es en donde surge lo que son las máscaras y la relación con el 31 de octubre, o sea, Halloween. En Nueva Inglaterra, que es la parte noroeste de Estados Unidos, se empieza a cada vez a llevar a cabo cada vez más lo que es la celebración del Halloween, y esto tiene mucho que ver con los emigrantes irlandeses y escoceses que hubo en la región. Y después viene lo que es la guerra civil, y cuando ocurre la guerra civil, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas empiezan a perder a sus seres queridos. Hay muchas personas que mueren, y entonces empiezan a surgir lo que son leyendas de personas que han ido viendo, que se han ido encontrando con seres queridos que ya han pasado al otro mundo, que ya han fallecido. Aquí surge también y se termina de adoptar lo que es el Halloween estadounidense para el 31 de octubre. Ahora, hay un punto muy importante que te quiero comentar, y es el de por qué al diablo normalmente se le conoce o se le representa como que si fuera una persona con una cola larga, cuernos y barba de chivo, como nosotros le llamamos aquí. Bueno, en realidad adquiere esta representación porque los paganos en su época, para poder salir a cazar y poder esconderse para que no fueran identificados por los animales y estos no se asustaran, así era también más fácil poderlos atrapar, lo que hacía era que utilizaban pieles
de cabra para ponerse encima, y al haberse cubierto con estas pieles y además en parte también tener la sangre de estas pieles, lo que hacía era que atraían a los animales y de esta forma era mucho más fácil cazarlos. Así que bueno, este es el surgimiento de Halloween, de cómo comienza. Ahora ya sabes, es una cultura o es una celebración que viene totalmente de la cultura celta, y para poderse adoptar o para poder hacer más fácil la transición al cristianismo, se terminó adoptando esta celebración en donde la gente se reunía y habían grandes celebraciones. Ahora, lo que vamos a hacer para el ritual, esta parte la verdad es que me emociona muchísimo, aparte también de la historia del surgimiento de Halloween, porque bueno, es una época de tantas intrigas, de tantos misterios, que en realidad sí, el velo entre los vivos y los muertos está muy fina, es muy delgada. A mí en realidad pues te voy a contar muy rápido una historia que a mí me pasó. En realidad pues soy una persona bastante afortunada, que tal vez en algún momento te lo contaré, pero tengo la oportunidad de tener dos papás y uno de ellos ya partió, ya está prácticamente en el otro mundo, ya, bueno, ya murió. La cosa es que estaba el 1 del 2013 en la madrugada. Bueno, tenía un problema muy fuerte, un problema que de verdad me estaba desgastando o me desgastó por años. Y el 1 de noviembre recibo en sueños la visita de mi papá, en donde él me empieza a hablar la forma de cómo yo iba a resolver este enredo. Y en realidad algún día te voy a contar lo que son o cuáles son las experiencias que he tenido, eh, tanto con seres que han partido, sobre todo con él, como también sueños que he tenido y que han sido bastante importantes para saber qué es lo que viene a futuro, pero en realidad él en el sueño me dio toda la solución y me comentó cuáles eran las personas correctas con las que yo tenía que ir para que me ayudara a resolver este problema. Un año después el problema se resuelve y bueno, en realidad es solamente para decirte que si estamos abiertos podemos promover esa comunicación con nuestros seres queridos, pues sí, es realmente un día bastante mágico. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lo del ritual? En el ritual, yo lo que te recomiendo es que hagas un altar y en ese altar que pongas fotografías de los seres que amas y que ya partieron, y también podrías celebrar cocinando algo, haciendo algo que realmente hayas comido con esa persona o alguna comida que supieras que a esa persona le gustara. También podrías hacer un poco el ambiente poniendo lo que es música y poniendo velas, pero las velas especialmente te recomiendo que sean, bueno, velas blancas porque es para representar el alma de la otra persona, y también podrías estar colocando piedras. Las piedras de ese día son las piedras que son oscuras, así que puedes utilizar lo que son las obsidianas o el onix también, puedes utilizarla. Y también te recomendaría si puedes encontrar la flor siempre viva, porque la flor siempre viva se cree que es una flor que va a protegerte, pero al mismo tiempo te va a traer la abundancia. Así que lo que vas a estar haciendo es, después de que ya montaste tu altar, cuando ya tengas todo el mood prácticamente, cuando ya tengas todo el mood, lo que vas a estar haciendo es anotar conscientemente en un papel cuál es tu mayor deseo. Y después de esto lo vas a dejar encima del altar, y lo que te propongo es que hables con tus seres queridos. Tal vez vas a pensar que te estás volviendo loca, pero no es así. Es prácticamente hablarles, es como que si estuvieras haciendo una oración, pero eso lo estás haciendo a tus seres queridos. Puedes contarles sobre aquellas cosas buenas que te han pasado, también sobre los miedos que puedas tener, cuáles son tus deseos, y por último, coméntale de este deseo que pusiste en este papel y por qué desearías tanto que se cumpliera. Y por último, cuando ya hayas terminado,
lo que te propongo es que quemes este papel debajo de la luz de la luna. Recuérdate que es luna llena, así que ese día aprovechamos para aumentar energía. Esto quiere decir que el papel, los deseos que vas a poner son de cosas que quieres aumentar o energías que quieres aumentar, como lo que es tener más amor, más abundancia, más sabiduría, paciencia, etcétera. Todas aquellas energías que quieras incrementar. Y con eso estás listo. Siempre te recomiendo que mantengas un papel cerca, porque muchas veces, como te comenté anteriormente, por ejemplo, en mi sueño, ahí fue donde mi papá me dijo cuál era la solución de cómo era que yo iba a salir de este problema. Así que si eres de las personas que normalmente no te recuerdas de los sueños cuando te levantas, te recomiendo que mantengas una libreta y un lapicero cerca para que cuando termines de tener este sueño y uno normalmente se levanta porque sabe que hay algo importante que le dijeron, que lo puedas anotar y así al día siguiente no te pasa se me olvidó. No me recuerdo qué fue lo que me dijeron, sé que había una solución, pero no me recuerdo cuál era. Bueno, mis queridos amigos, esto fue el final de la historia del surgimiento de Halloween. También sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre de Scarlett en Develar del Alma y no te olvides también de compartir este video con todos tus amigos. Cada vez somos más en esta comunidad y me encanta ver que esté creciendo, me encanta ver cuando me comentas, me encanta que me comenten y que me digan cuáles fueron los rituales, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que sucedió, qué energías sintieron, todo lo que se te pueda ocurrir que podría aportar o simplemente quieres darlo a conocer. Bueno, mis amigos, este fue un video más de Develar del Alma y próximamente no te olvides que vamos a tener también lo que es el horóscopo del mes de noviembre. Muchas gracias y hasta la próxima.